Bueno, entonces ya empezamos la grabación de la clase del día de hoy, que es 23 de marzo del año 2021. Entonces, para dar solución a la pregunta que me acaban de hacer, vamos a revisar nuevamente el ejercicio o el punto correspondiente a la regresión polinomial. Para pues aclarar las dudas que ustedes me han manifestado. Inicialmente el tema de la regresión la habíamos visto en el caso más simple, que es el de la regresión lineal, que consiste en ajustar una línea recta a un conjunto de datos conocidos. Ese pues es un tema que trae una línea de tendencia o una línea que se supone representa la tendencia de la variable, en este caso la variable y, a lo largo del eje de la variable independiente. Para distintos valores de x se conocen distintos valores de y la regresión ajusta un polinomio de grado 1, o sea, una línea recta que no satisface, obviamente no satisface todos los puntos porque pues, son puntos dispersos con algún grado de dispersión, pero que permite estimar valores de y en regiones de x donde no se conoce el valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí de x de 1 a 10 con la línea recta, yo podría, suponiendo que los datos mantienen la misma tendencia, podría hacer una estimación. Ese fue el caso más simple. El que me preguntaron ahora, antes de empezar la grabación, el de la regresión polinomial, que consiste en que cuando tú tienes también un conjunto de datos XY, o sea, un conjunto de puntos conocidos, de valores conocidos de una variable en función de otra. En este caso, la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Ese conjunto de puntos, cuando uno observa que la distribución de los puntos en el plano no tiene una tendencia como muy lineal, podría pensar en que sería mejor, en lugar de usar una línea recta, usar un polinomio de orden mayor. ¿Cómo elegirlo? Pues es un poco hay una cierta dosis de incertidumbre, porque pues hay n grados, hay polinomios de n grados y entonces en la medida en que el grado es mayor, uno sabe por la experiencia y por el conocimiento previo que tiene, que cuando uno escoge, por ejemplo, un polinomio de grado 2, ese polinomio tiene una forma clara. O está bajando y vuelve a subir, caso en el cual tiene un mínimo, o es una parábola que está creciendo y vuelve a bajar, pero después de que cambia de curvatura no vuelve a cambiar. Esa es la característica estricta de los polinomios de grado 2. Ahora bien, si los datos tienen una forma un poco más complicada o un poco una diferente, pues un comportamiento donde suben, bajan, vuelven a subir o al revés, entonces uno podría pensar en un polinomio de un grado un poco mayor. En este caso, para este ejemplo que estoy ilustrando, de grado 3. Porque nosotros sabemos que el polinomio de grado 3 tiene, si cabe la comparación, como la forma de una letra S, en algún sentido. Sube, baja y vuelve a subir, es decir, cambia 2 veces de curvatura, por lo tanto tiene 2 extremos. O baja, sube y vuelve a bajar. Esa es otra forma posible del polinomio de grado 3. Pero después de que hace los 2 cambios de curvatura, no hace más. Si yo me arriesgo con un polinomio de grado mucho más alto, como 4, 5, 6, 7, estoy seguro, porque así como sucede con estos dos, sucede en los grados superiores, un polinomio de grado 5 baja, sube y vuelve a bajar. O sea, hace al menos 4 cambios de curvatura y así sucesivamente. Bueno, puede que no los haga, pero es digamos, la disposición general. Entonces, elegir el grado del polinomio es no hay una receta para decir, bueno, es que es mejor hacer un polinomio de grado 10, porque el polinomio de grado 10 va a tener 9 montañas, o sea, va a tener muchos sube y bajas, y no sé si eso se adapte bien al conjunto de puntos. Entonces, esa elección del grado del polinomio
va a depender mucho de la forma como tú veas la distribución de los puntos en el plano, un poco también de la naturaleza del fenómeno que se está representando, sobre el cual, pues aquí estamos hablando en abstracto, pero en un caso real, uno va a saber de qué naturaleza son los datos que le están dando, porque provienen de la medición de un proceso industrial o de una toma de datos en algún ambiente donde hay cierto grado de control. Y por lo tanto, pues uno puede, digamos, hacer una mejor estimación de qué tipo de polinomio usar. Entonces vamos al ejemplo. Permítanme, me ubico en la otra. Disculpe, profe, ¿puedo hacer preguntas? Sí, claro. Entonces, aquí siempre se pueden hacer preguntas. Bueno, entonces, profe, yo estoy dando la materia de inteligencia artificial y me está hablando de la regresión lineal y logística. Y quisiera saber si la regresión logística es lo mismo que la regresión polinomial. En alguna medida sí, pero es que la curva logística tiene una ecuación específica. No es estrictamente un polinomio. Si uno mira, yo no me acuerdo, pero el proceso de regresión como tal es el mismo, lo que simplemente que uno cambia la ecuación de referencia. Pero una función logística tiene una forma de aquí, pues ya, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, la curva Sí, logística claro, no profe. es estrictamente un polinomio, pero usar una f de x de esta forma para hacer regresión es exactamente lo mismo, guardando las proporciones, que cuando yo tengo esto, usar esta. O sea, yo puedo, en lugar de usar un polinomio, usar una función logística o una función, cualquier otra función. Pero entonces el proceso, el tema es que el proceso para encontrar los parámetros de esa función puede discurrir por una lógica un poquito diferente, es decir, la metodología, la mecánica posterior a la elección de la curva eh, puede ser diferente. En el caso de los polinomios, siempre usamos la misma mecánica para saber cuánto vale A0, A1 y A2, en el caso de que fuera un polinomio de grado 2, o para saber cuánto vale A0, A1, A2 y A3. Eh, en ambos casos lo que hacemos es derivar parcialmente con respecto a A0, A1, A2, A3 y a todos los A que tengan nuestro polinomio, y eso nos conduce a un sistema de n ecuaciones simultáneas con n incógnitas. En este caso serían 1, 2, 3, 4 ecuaciones en esas 4 incógnitas. Y bueno, ya resolver ese sistema de ecuaciones es, digamos, pues no, es un poco pretencioso usar la palabra trivial, es decir, es una cosa que ya se sabe cómo se hace. Entonces, en cuanto a regresión, es decir, en cuanto a usar una función para ajustar la tendencia de un conjunto de datos, es exactamente el mismo concepto. De pronto el proceso de cálculo de los parámetros de la función ya es un poco diferente, pues porque como vimos aquí esto tiene una forma no polinómica. Aquí estamos hablando de el máximo de la función, la razón de crecimiento de la curva, que es, entonces ahí esto se ajusta, no recuerdo muy bien porque hace mucho que no trabajo con ese tipo de cosas, pero se ajusta de una manera diferente y para cierta clase de fenómenos de comportamiento de datos. No, lamento no ser más profundo en el tema, pero o sea, realmente yo trabajé con esto hace muchísimo tiempo en algún momento, pero nunca me he metido en ese terreno y por lo tanto está muy lejos de ser mi fuerte. Bueno. Está bien, perfecto. Pero sí entendí cuáles son las diferencias fundamentales entre ambos. Gracias. Bueno, afortunadamente, gracias, viejo. Entonces, eh, ahora bien, ¿cómo fue la mecánica del ejercicio? Vamos a ir hasta el ejercicio. Bueno, miremos esto rápidamente porque pues, la mecánica es solamente aplicar esto. Si yo quisiera ajustar un polinomio de segundo grado, la forma general de ese polinomio es esta. A0, A1x más A2x cuadrado. Un término independiente, un término en x y un término en x cuadrado, y los A0, A1 y A2 son coeficientes. ¿Cómo se diferencia un polinomio de segundo grado de los demás? Pues por los valores de A0, A1 y A2. Esos son los que le dan digamos, la distinta forma. ¿De acuerdo?
Entonces, si esto lo quiero usar como una curva para ajustar a una tabla de datos X y Y, que son los valores que me están dando, o sea, regresemos aquí. Si yo necesito encontrar un polinomio para ajustar la tendencia de un conjunto de datos que conozco XY, X1, XY1, X2, Y2, X3, Y3, los que conozca. Entonces, obviamente el Y calculado por el polinomio que yo vaya a escoger para un determinado valor de X tiene un valor que no necesariamente va a ser el mismo valor de Y para ese valor de X observado. Es decir, a mí me dicen, para X igual a 4, Y valió 6.2. Es posible que cuando yo calcule un polinomio para ajustar a esos datos, como este polinomio no va a satisfacer necesariamente a todos los datos, sino que va a representar su tendencia, entonces para ese valor de X es posible que este Y me dé distinto del que tengo en la tabla. Por eso decimos que para cada punto observado, el Y sub I, que es el Y de la tabla, va a ser un valor que es el valor del polinomio más una diferencia. Este más hay que entenderlo en forma algebraica porque esta diferencia puede ser positiva o negativa y ese es el error que tiene el polinomio respecto al dato observado en la tabla. Entonces, el criterio de los mínimos cuadrados dice minimice la suma de los cuadrados de esos errores. Entonces, toma el Y de la tabla, le resta el Y calculado por el polinomio para el mismo valor de X de la tabla y eso al cuadrado suma los errores de los cuadrados de los errores y esa suma es la que hay que minimizar. Permítanme que hay que corregir aquí un pequeño detalle. ¿Dónde está la? Que vi aquí un pequeño detalle que es mejor corregirlo de una vez. Aquí debe ser X sub I y aquí también debe ser X sub I al cuadrado. Porque es el Y sub I, que es el Y observado en la tabla, menos el valor de Y calculado por el polinomio para el mismo valor de X sub I. Bien, entonces, como se trataba de minimizar esa suma de cuadrados de errores, entonces, ¿cómo se encuentra un mínimo? Derivando igualando a cero, donde las derivadas valgan cero están los extremos de la función. Como este es una suma de errores que representa la suma de las pequeñas distancias que tiene la parábola que vamos a encontrar respecto de los puntos observados, que son los datos de entrada. Si yo pongo la parábola cada vez más lejos, la suma puede ser cada vez más grande, por lo tanto esa suma no tendría un máximo. Sí tendría un mínimo cuando yo logre ubicar una parábola en medio de los datos de tal manera que la suma de los cuadrados de los errores sea la menor posible. Entonces, al derivar esta suma e igualar las derivadas a cero, encuentro los valores que hacen que esa suma sea mínima. ¿Valores de qué? Entonces, por eso decíamos, derivamos esa suma con respecto a las cosas que no conozco, que son A0, A1 y A2, que casualmente son los parámetros del polinomio de interpolación. Por lo tanto, como la suma está escrita en términos de A0, A1 y A2, recuerden que los Y sub I son numeritos que tengo en la tabla de datos y los X sub I, que aquí deberían también ser X sub I como lo hice en la lámina anterior. Vamos a ver la corrección de una vez para que esto quede completo y luego las vuelvo a actualizar en Sabio. Entonces, las incógnitas aquí son A0, A1 y A2. Al derivar esta suma, al derivar esta expresión con respecto a A0, pues el único término en A0, bueno, la derivada 2 por la expresión elevado a la 1, por la suma, o sea, por esto elevado a la 1, o sea, porque estamos haciendo primera derivada. 2 por la suma, por la derivada interna que es menos 1, menos 2, y queda la suma aquí sin el cuadrado. Con respecto a A1, pues el único término que entra en juego para la derivada es este menos X sub I, entonces 2 por menos X sub I, o sea, menos 2 suma X sub I por factor de todo lo que está dentro del paréntesis. Y derivada con respecto a A2, entonces aquí sería 2 veces por la suma por la derivada interna que es menos X sub I al cuadrado
Entonces queda menos 2 suma de x sub y al cuadrado. O sea, estas tres expresiones que algebraicamente pueden parecer a veces agresivas o pueden ser como muy largo eso, pues son simplemente tres ecuaciones en tres incógnitas. Al igualar esto a 0, al igualar cada una de ellas a 0, los valores de A0 y de A1 y de A2 que satisfacen simultáneamente las tres ecuaciones son los que caracterizan el polinomio que estamos buscando. Entonces, de la primera, al separar los términos, entonces me queda menos 2 por la suma de y sub i. Bueno, al separar los términos me va a quedar así. Al igualar menos 2 por una sumatoria igual a 0, yo puedo quitar el menos 2 porque quiere decir que la sumatoria es lo que es igual a 0. Y eso ocurre en las tres derivadas. Es decir, al igualar cada una de estas tres ecuaciones a 0, lo que realmente es igual a 0 es la sumatoria en cada caso, porque menos 2 por un factor y ese producto da 0 es porque ese factor es el que es igual a 0. Entonces, de la primera se desprende n veces a 0 más la suma de x sub i por A1, o sea, la sumatoria de todas las x de la tabla, más la suma de los cuadrados de las x que tengo en la tabla por A2, igual a la suma de las y. Note entonces que este paréntesis es un número, este paréntesis es otro número, y este es otro. Construidos sumando las x, sumando los cuadrados de las x o sumando las y. De igual manera se procede con las otras dos ecuaciones. Y entonces todo esto que está aquí en amarillo son números, como lo acabo de decir. Por lo tanto, entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son respectivamente A0, A1 y A2. Bueno, entonces supongamos, aquí está el ejemplo. Tengo un conjunto de datos X y Y de una variable leída en un experimento. Los valores de X van de 0 hasta 9 con intervalos de 0,5. Pero eso no es obligación, es decir, el conjunto de datos no tiene que estar uniformemente espaciado. De hecho, en muchos fenómenos, esa es digamos, la característica más frecuente, que se tiene una serie de mediciones, pero no están igualmente o equilibradamente espaciadas en el tiempo. O en intervalos iguales de la variable independiente, pues. Al graficar estos puntos, vemos un comportamiento que podría ser caracterizado como lineal. Yo podría decir, bueno, yo puedo, digamos, decir, vamos a tirar una línea recta así. Si me aceptan ustedes que eso es una línea recta, pues, o un poquito más hacia abajo, porque me quedó como muy por fuera de los datos, mejor pasarla como por aquí. En fin, esa es una posibilidad y sería regresión lineal. Pero si yo veo esto tiene una forma... Ah, bueno, fíjate que yo tenía ahí la recta y no me acordaba. Vamos a descartar esto y vamos a volverla a presentar. Ok. Pero esa sería como la recta que arroja la regresión lineal. Pero sería mejor, de acuerdo, pues por la observación que tengo de los datos que vienen de un cierto rango de valores y empiezan a crecer a medida que se avanza en X, empieza a crecer, se podría decir, bueno, mejor podemos ajustar un polinomio de grado 2. Los errores, es decir, las distancias entre la recta y los puntos, en este caso, comparados con los errores que tiene este polinomio, pues no tenemos forma de asegurarlo inequívocamente, pero visualmente digo, esto está como más dentro de los datos y me da la sensación, solo es una observación cualitativa y arbitraria, sin sustento matemático aún, de que esta suma de errores es menor, de que en este caso la suma de errores es menor que en este. Pero además, no tanto por la suma de los errores en este intervalo que es el observado, sino que si se hiciera la suposición de que los datos mantienen esta tendencia, entonces en la medida en que yo avance en X, la recta va a estar cada vez más lejos de los datos y por lo tanto va a ser menos útil para predecir valores de la variable Y en una región donde no conozco valores de ella. Mientras que si los datos mantienen la tendencia y siguen subiendo, es más probable que esta curva de grado 2 esté más cerca a los datos y por lo tanto es un mejor modelo.
Entonces, ¿qué se hace para calcular la curva? Pues simplemente uso las ecuaciones simultáneas que habíamos visto un par de láminas atrás. Recuerden que esto es la sumatoria de las X observadas, la sumatoria de los cuadrados de las X, la sumatoria de las Y. Esta es esta misma, esta que está aquí, también está aquí y también está aquí. Aquí tengo la sumatoria de los cubos de X, aquí tengo la sumatoria de los cubos de X, o sea, la misma, y aquí tengo la sumatoria de las X, cada una de ellas elevada a la cuarta potencia. Como términos independientes, la suma de Y, la suma de los productos de X por Y, y la suma de los productos de X cuadrado por Y. O sea, todo eso pues son simplemente números que a partir de la tabla de datos X y Y, yo calculo los cuadrados, los cubos y la cuarta potencia de X, calculo el producto de X por Y, o sea, de este por este, para todos los valores, calculo el producto de X cuadrado por Y, para todos los valores, y al sumar esas columnas, tendré los datos que necesito para llenar aquí las ecuaciones. Entonces, pues obviamente la idea es hacer esto de alguna manera automatizada y llegar a esta situación donde tengo n veces A0, 19 A0, más suma de X por A1, más suma de X cuadrado por A2, igual a suma de Y. Y así sucesivamente, y tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas que al resolverlas, solución que no tengo paso a paso aquí en las láminas, me conducen a unos valores de A0, A1 y A2, que son los que me dan la ecuación cuadrática que voy a usar como línea de tendencia. Quiere decir que esta ecuación que se obtuvo, pues al resolver este sistema, resolvemos A0, A1 y A2, quiere decir que esa ecuación es la línea cuadrática que representa la tendencia de los datos. Entonces, eso sería, digamos, todo en general. Ese sería la regresión cuadrática. Ahora, la regresión polinomial, es decir, usar un polinomio de grado más allá de grado 2. Es exactamente la misma metodología, pero metiéndole más términos al polinomio. Entonces, consiste en encontrar una curva A0 más A1x más A2x cuadrado más los términos que necesites hasta el grado que tú desees, dependiendo del análisis que se haya hecho del caso específico, que obviamente ese polinomio con respecto al y observado en la tabla tiene un error, es el mismo principio de los casos anteriores. Entonces, a partir de una situación, de un análisis exactamente igual, se deriva, o sea, se calcula la suma de los cuadrados de los errores. Se hace la derivada de esa suma con respecto a A0, A1, A2, A3, hasta depende de si estamos, por ejemplo, si estamos usando un polinomio de grado 4, sería A0, A1, A2, A3 y A4. Ya tendría que ser 5 me saldrán al final 5 ecuaciones con 5 incógnitas, donde las 5 incógnitas son los 5 parámetros A0, A1, A2, A3 y A4 del polinomio que esté calculando. Bueno, eso sería, es decir, aquí no hay ningún otro ejemplo que hayamos hecho de regresión polinomial, pero realmente es exactamente esto que hicimos aquí, solo que el sistema de ecuaciones simultáneas implicaría derivar con respecto a más parámetros, así como hicimos en la cuadrática, si esto es solamente una ecuación cuadrática, tengo 3 derivadas porque es con respecto a A0, A1 y A2. Si aquí yo tuviera A3x sub i a la 3 menos menos A3x sub i a la 3, 2 términos más, y menos A4x sub i a la 4, entonces tendría que ser otras 2 derivadas. Claro, estas cambiarían un poco en su expresión porque involucrarían también los términos adicionales, pero eso lo único que significa es que el sistema de ecuaciones simultáneas resultante es de mayor tamaño. No le agrega complejidad conceptual al proceso, no le agrega abstracción mayor, solo más trabajo de cálculo matemático para resolver las ecuaciones que conducen a los parámetros que caracterizan el polinomio que estás buscando. ¿De acuerdo?
Bueno, no sé si haya más preguntas al respecto. Ya, gracias, profe, sino que... La sumatoria estaría elevada, digamos que si son sí, más variables, o sea, digamos que es una ecuación de grado 3, Ajá. sería ¿cómo que se llama? La sumatoria estaría elevada a la 3 o estaría así al cuadrado. Simplemente que dentro de la sumatoria como sería más... Vamos a hacer una laminita aquí adicional para ver si lo podemos representar, ¿de acuerdo? Vamos a gastarnos un poquito más de tiempo en eso si es necesario, pero permítanme, me ubico. Voy a copiar esta lámina. Me van a perdonar la velocidad, eso sí, pero ponerla aquí. Supongamos que esto fuera... agregarle aquí dos términos. Obviamente este sería A3, X a la 3, y aquí sería A4, X a la 4. ¿De acuerdo? Pero obviamente esta derivada con respecto a A0, el término en A0 sigue siendo el mismo. Entonces la derivada es 2 por la sumatoria por la derivada interna, que es menos 1, queda exactamente igual, solo que aquí hay que agregar. Ok, listo, perfecto. Obviamente, este X sub Y va aquí, porque esto es X sub Y. No, perfecto. O sea, lo que yo estaba preguntando era que, por ejemplo, en la ecuación de S sub R, la sumatoria iba a estar, o sea, el término que está en la sumatoria. ¿Presentados por este? Ajá, exactamente. No, porque recuerda que eso permanece cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, porque estamos minimizando la suma de los cuadrados de los errores. Es decir, la suma de los cuadrados de esas distancias que hay entre el Y que calcula la curva que vamos a aproximar y el Y de la tabla. Entonces, para cada X sub Y, porque aquí esto debería ser X sub Y como ya sabemos, para cada X sub Y, si yo escojo un polinomio de grado 4, todo lo que está aquí restando es el Y calculado por el polinomio. Entonces la diferencia entre el Y que está en la tabla de datos que me dieron y el Y calculado por el polinomio es lo que es el error para ese valor de X sub Y. Ese error lo elevo al cuadrado, me paso al siguiente X sub Y, calculo el error y la suma de esos errores es la que se eleva al cuadrado. Entonces la única diferencia que hay entre usar un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3 o de grado n es que aquí va a haber más términos para incluir todos los términos del polinomio, pero la suma de los errores siempre se considera el cuadrado porque el criterio es el criterio de los mínimos cuadrados. Entonces, obviamente, así como arreglé, como esta primera ecuación sale ahora con más términos, pues las otras también van a salir con más términos, pero ya no serán 3, sino serán, porque esta primera ecuación, esta primera ecuación es la derivada con respecto a A0. Aquí tendríamos que arreglar la segunda para hacer la derivada con respecto a A1, con respecto a A2, pero tendríamos que hacer también la de A3 y la de A4. Entonces, por eso salen 5 ecuaciones en 5 incógnitas que son A0, A1, A2, A3 y A4, en el caso de usar un polinomio de grado 4. ¿Vale? Sí, profe, ya todo claro. Gracias. Perfecto, entonces voy a quitar esta y se acabó el cuento. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema. Bueno, entonces en vista de que hay silencio en el foro, veamos esto. Bueno, esto ya lo vimos, entonces ahora ese proceso incluso puede haber, este caso que va a mostrar es un caso muy posible. Cuando a ti te dan los datos, no X y Y. O
sea, que son los datos X y Y son representables en el plano cartesiano, sino que te dan datos donde Y depende de dos variables. O sea, esos datos ya no son representables, sí son representables con coordenadas cartesianas, pero no en el plano, sino en el espacio, porque quiere decir que la función Y, que la variable Y es función de dos variables independientes, como por ejemplo temperatura y presión, qué sé yo, depende de qué fenómeno específico se trate. Entonces, en ese caso, Y es función de esas dos variables y los puntos, digamos, los puntos X1, X2Y o XYZ, si se quiere usar esa nomenclatura, la nomenclatura realmente pues es la que se quiera, siempre que se mantenga la consistencia cartesiana. Entonces resultaría que son puntos que se pueden representar en el espacio y por lo tanto lo que se ajusta desde el punto de vista de la regresión lineal no es una recta porque no estamos en el plano sino en el espacio, sino lo que corresponde de grado 1 en el espacio, que es un plano. Eso significa, y permítanme la descripción siguiente, que en lugar de tener una expresión de una recta A0 más A1X, tendría que ajustar la expresión de un plano A0 más A1X1 más A2X2, donde X1 y X2 son las dos variables independientes y la variable Y se calcula en función de ellas. Entonces, si a mí me dan una tabla de valores X1, X2 y el Y que depende de ellas, y yo uso la expresión de un plano A0 más A1X1 más A2X2, es muy posible que al calcular el Y dado por esa expresión del plano, la altura sea diferente de la que tengo aquí para los mismos valores de X1 y X2, y entonces se soluciona con el mismo criterio. Dice, el Y dado por el plano, el Y de observado es igual al Y dado por el plano más un error. Siempre repitan, siempre no pierdan de vista que este más es algebraico porque el error puede ser más o menos, o sea, puede ser un positivo o negativo. Es decir, el Y dado por el plano puede estar por debajo o puede estar por encima del Y real, pero algebraicamente se representa así. Entonces, para cada pareja de X1 y X2, el error está dado por la diferencia entre el Y de la tabla, que es este que está aquí, y el Y dado por el plano, que por eso todos estos términos están restando. Digamos, tratando de hacer una representación visual, si tú tienes una serie de puntos en el espacio, pues como aquí los estamos representando en una superficie plana, resulta difícil de visualizar, pero hagamos un pequeño esfuerzo a ver si la gráfica que hice resulta medianamente clara. Si yo atravieso una superficie plana por el medio de todos esos puntos, algunos puntos van a quedar más arriba que ese plano y otros seguramente van a quedar más abajo de ese plano. Quiere decir que para los valores de X y Y para este punto, el plano está pasando por un poco más arriba, pero para los valores de X1 y X2, no de X y Y, de X1 y X2, por ejemplo, para este punto, el valor de Y está más alto que el valor que daría el plano para esos mismos variables X1 y X2. Representar situaciones volumétricas en una superficie plana tiene algunas limitaciones y pues yo no sé si esta representación haya sido razonablemente clara para ustedes, pero creo que se puede más o menos entender. Entonces la situación es la misma que teníamos en dos dimensiones, solo que ahora entran dos variables independientes en juego, porque la caracterización o la ecuación del plano, aquí estamos representando solo un pedazo del plano, porque ustedes saben que un plano es una superficie infinita, pero de perfil lineal, es decir, que no tiene curvaturas. La ecuación del plano entonces está caracterizada o necesariamente por ser tridimensional, tiene dos variables independientes que aquí las estamos mostrando, una en este eje y otra en este eje. Y la diferencia de alturas está dada por el error. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La misma película, o sea, no se complica conceptualmente para nada, el concepto se va a complicar.
la suma de los errores es la suma de las distancias entre el y sub i de la tabla al que se le resta el y dado por el plano para los valores de x1 sub i y x2 sub i. Es exactamente igual, solo que hay que tener en cuenta que ahora hay dos variables independientes. Entonces, al hacer la aplicación del criterio de los mínimos cuadrados, tendré que derivar esa suma con respecto a A0, con respecto a A1 y con respecto a A2, que son los tres parámetros del plano que estoy buscando. Como ustedes pueden observar, la mecánica es exactamente igual. Al calcular las tres derivadas e igualar las tres derivadas a 0, lo que resulta siendo 0 es esta suma y esta suma. Entonces, fíjense que todo esto es muy parecido al del caso de la regresión lineal en el plano bidimensional, solo que aquí entra en el juego A1X, A1, el término en X1 y el término en X2, porque hay dos variables independientes. Entonces, esto nos conduce a establecer un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que tiene exactamente una forma análoga a la del caso de la regresión lineal. Solo que, pues hay de 3 por 3 porque tengo que hallar A0, A1 y A2. Recuerden que el caso de la regresión lineal simple, cuando es una línea recta, solo tengo que hallar A0 y A1. Este sistema, pues, se resuelve mediante alguna de las técnicas de solución, porque todos los miembros de la matriz, todos los elementos de la matriz son numeritos. La suma de las X1, la suma de las X2, esta suma de las X1 también está aquí. Esta suma de las X1 al cuadrado, la de X1 por X2. Aquí esta que está aquí también está aquí. Esta es la suma de las X1 multiplicada por las X2, que es esta misma que está aquí. Y aquí está la suma de las X2 elevadas al cuadrado. Y lo demás, pues, es resolver el sistema. Y eso me conduce a los valores de A0, A1 y A2. En general, bueno, en este caso, de A0, A1 y A2, pero si fuera de orden n, pues me conduciría a un polinomio ya no sería un plano, sino, por ejemplo, si yo utilizo el cuadrático, entonces sería un paraboloide, que es como una parábola, pero en tres dimensiones. Y de ahí en adelante, pues la forma de la superficie que estuviéramos usando ya pues variaría mucho y no tendríamos facilidad de representación. Bueno, con una herramienta como MATLAB o como cualquier herramienta de graficación sí podemos ver, digamos, unas simulaciones bonitas de esas superficies. Quería mencionar ese caso también porque ese caso puede salirnos en el camino. Les voy a asignar una tarea. La tarea es bien sencilla, pero requiere de la aplicación de lo que hemos visto para resolver un par de preguntas que quiero proponerles. Resulta que el mundo está debatiéndose en la necesidad de avanzar en los procesos de vacunación, para ver si nos sacudimos esta situación de enfermedad que nos tiene agobiados no solo a nosotros, sino a todos los países y en algunos casos mucho más que a nosotros. Entonces, hay sitios como este. Vamos a buscar aquí un sitio que estaba yo viendo. Este sitio que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, con esta dirección. Bueno, la dirección está puesta aquí en las láminas. Aquí están las láminas. Este material lo saqué de allá. Este, por ejemplo, es el ritmo, la curva o digamos la trazabilidad del proceso de vacunación en Colombia, medido en términos de cuántas dosis se han administrado por cada 100 habitantes. Iniciamos en febrero 16 con 0. El 17 también aparecen aquí un 0, por eso arranqué aquí el 17. Estos datos, recuerden, están tomados de esta dirección. Y así sucesivamente, esta sucesión de puntos representa el proceso como ha ido creciendo. En la página uno simplemente puede ordenar esto de distintas maneras. Yo lo ordené por el nombre del país y uno escoge.
están todos los países, bueno, no sé si estarán todos, pero están todos de los que se tienen datos. Entonces, esta es la curva que estábamos viendo. También está el proceso de Chile, que suele ser mencionado como un referente dentro de Latinoamérica. Aunque Chile pues empezó mucho antes, empezó en 1 de enero y por lo tanto a fecha del 22 de marzo lleva un 45%, o sea 45 dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Mientras que nosotros llevamos apenas acabamos de completar un mes larguito, y llevamos 2.39%, o sea, 2.39 dosis por cada 100 habitantes. Entonces, los dos procesos, aunque con rangos de tiempo diferentes, porque obviamente este señor, nosotros llevamos apenas un mes y un poquito más, pero Chile ya va a cumplir 3 meses, pero en ambos casos se ve una tendencia creciente. No igual, pero creciente, afortunadamente. Entonces, a partir de esos datos, ahora, estos datos que les estoy dando aquí están, yo los puse en Sabio. ¿Dónde está Sabio? Están aquí en la semana 8, en el archivo que se llama cifras XLSX, que es un archivo de Excel. Ese archivo pues tiene exactamente las tablas de datos que les estaba mostrando. A partir de los datos suministrados en ese archivo, les planteo 3 preguntas que ustedes deben responderme. Primero, si el proceso colombiano conserva la tendencia actual, es decir, se sigue comportando como ha venido comportándose desde que empezó hasta ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar para lograr el nivel que llevaba Chile a los 60 días de haber iniciado? Uno mira aquí y ve uno que en Chile, si empezó en enero, a los 60 días es más o menos el 1 de marzo, por ahí, por acá. Entonces, bueno, o habría que numerar esto de 1 a 60 y mirar, pero vamos a hacer una, por acá el 1 de marzo, el 1 o el 2 de marzo lleva 18, entre 18 y 19%. Entonces, si el proceso colombiano conserva la tendencia actual, ¿cuánto tiempo nos va a tomar alcanzar ese nivel que llevaba Chile a los 2 meses? Segundo, si en ambos países el proceso conserva la tendencia que ha tenido hasta ahora, ¿cuánto se va a demorar cada uno de los 2 países en alcanzar una cobertura del 70% de la población, que es lo que se maneja generalmente como la inmunidad de rebaño, digámoslo así? Suponiendo que la población actual de Colombia es de 51.3 millones de habitantes y la de Chile es de 19. Eso quiere decir que esos son más o menos los 35 millones de vacunados, que es la meta del plan de vacunación oficial en Colombia. Y en Chile pues sería 14, como algo así, como un poquito menos de 14 millones, el 70% de eso. Para esas 2 respuestas obviamente tienes que encontrar una línea de tendencia y hacer las estimaciones que permitan dar la respuesta. Ahora, si se mantiene la tendencia, obviamente, ¿cuántas dosis como mínimo tendríamos que recibir en Colombia cada mes para alcanzar la meta de la pregunta 2? Es decir, para poder lograr esta meta, el tiempo que nos dé aquí lograr la cobertura del 70%, ¿cómo tendríamos que recibir las vacunas? ¿Cuántas cada mes? ¿O en qué proporciones cada mes? Para decir, bueno, en este mes tantas, en este mes tantas, para poder lograr esa meta. Obviamente, eso también lo tenemos que calcular a partir de la línea de tendencia que ustedes van a encontrar. ¿Cuál es la línea de tendencia? Bueno, ustedes cogen. Pueden hacer regresión lineal si quieren, si les parece que eso es lineal, o cuadrática, o qué sé yo. Es precisamente lo que quiero probar, su capacidad de decisión a partir de la información que hemos visto hasta ahora. Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas, indicando las razones que sustentan por qué eligió ese método, por qué eligió esa curva, pero no vayan a poner justificaciones como esa que es que ese es el que más se me facilita, porque esa no es una justificación
aceptable para un ingeniero. La justificación debe ser con un sustento técnico, ¿verdad? Para ser entregada el próximo domingo. O sea que tenemos el resto de la semana para pelear con estas cifras, que realmente pues no son muchas y son cifras formales. Los datos, como les dije, los datos están en la página de Sabio. Vamos a poner esto visible en el archivo cifras.xls. En la tarea como tal está nuevamente está el mismo archivo y está pues un PDF que describe la tarea, que es exactamente lo que les acabo de mostrar en las láminas. O sea, es exactamente la misma información por si lo necesitan en PDF. Profe, ¿puedes explicarme la segunda pregunta otra vez? Que no la entendí muy bien. Bueno, mira, entonces tú tienes dos conjuntos de datos. El de Colombia, este es el de Colombia, que lleva apenas un mes y medio, digámoslo así, más o menos. Y este es el de Chile, que lleva 2 meses, 3 meses, casi, un poco menos de 3 meses. Y pues obviamente la curva es una imagen de esta tabla. Realmente lo que nos interesa es esta tabla de datos donde está aquí el día, la fecha y el porcentaje alcanzado hasta esa fecha. O sea que este es el día 1, día 2, día 3, hasta día N. Ok. Entonces, si el proceso en cada uno de los dos países conserva la misma tendencia que ha tenido hasta ahora, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para Chile tú haces el análisis voy a poner un ejemplo aquí, con un polinomio de grado 50. Bueno, obviamente que no va a ser de grado 50, un polinomio de grado 2, de grado 3, no sé, cada quien elige. Ese polinomio va a ser una curva que va a pasar por aquí, ¿cierto? Va a ser una curva así, que no pasa por todos los datos, pero que los representa. Entonces, si esa es la línea de tendencia que determinamos que es la que mejor aplica, si esa línea va a comportarse igual de aquí en adelante hasta que se acabe el proceso, ¿cuántos días, en qué momento en el futuro se alcanzará el 70% de la población? O sea, en el caso de Colombia, ¿en qué momento el porcentaje va a ser de 35 millones, del 70% de esta cifra? Y en el caso de Chile, haciendo la misma situación, ¿en qué momento en el futuro alcanzarán el 70% de 19 millones? ¿Cuánto es el 70% de 19 millones? Es algo así. A ver, vamos a hacer una cuenta rápidamente. Con una calculadora simple, si yo tengo 19 millones, el 70% es 13.3 millones. Entonces, ¿en cuánto tiempo llegamos a tener aquí 70%? Es decir, esto es lo que me interesa. ¿En cuánto tiempo vamos a tener una cifra de cobertura del 70 por cada 100 habitantes? Entonces yo les doy aquí la cifra de las poblaciones de cada país para que sepan cuánto es y cuánto representa en personas, pero esa cifra no tiene nada que ver con esta tabla porque esta tabla está dada en porcentajes. Entonces, si esta curva mide el porcentaje de vacunados, si yo calculo una curva de tendencia y la uso para proyectar el futuro, ¿en qué momento en el futuro esa curva va a alcanzar el 0,70 o el 70%? O sea, el valor de 0,7. Vamos en 2,3. Bueno, 0,7 no, 70, porque aquí es 2,3 por cada 100. Y aquí tenemos 45 por cada 100. Entonces, ¿en qué momento llegamos a 70 en el futuro usando la línea de tendencia en ambos países? Esa es la pregunta. Entonces, y la otra, después de que yo sepa, por ejemplo, que al calcular en Colombia me dice, no, en el mes de noviembre o en el mes de el día tal, de acuerdo a la curva. Entonces, ¿cómo sé yo cómo cubrir eso? Bueno, ¿cuántas dosis de vacunas se requieren mes a mes para poder cubrir la demanda que esa curva me permite prever? O sea, yo estoy hoy en día el 23 de marzo, pero si la curva yo la extiendo hasta diciembre, entonces ya yo sé a finales de cada mes cuál es el porcentaje que la curva me va marcando y entonces yo puedo saber
cuántas vacunas debo tener al principio de cada mes para poder satisfacer la demanda del mes. Ese ya es un cálculo simplemente numérico a partir de valores extraídos de la curva. ¿Ok? Ok. Bueno, de todas maneras, bueno, la tarea queda asignada a partir de ahora. Ustedes bien saben, como les dije al principio, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud o comentario que quieran hacer, háganle directamente. Para eso tenemos el grupo de WhatsApp, para eso ustedes conocen mi número celular y mi correo. Siéntanse en total libertad de preguntar en cualquier instante, no solamente esperar a la clase para hacer las preguntas, porque pueden ganar tiempo. El próximo viernes, entonces, sí, dígame. Y en el primer punto también se podría utilizar la recta, o sea, utilizar mínimo cuadrado también, o no sé. En todos. Lo que pasa es que no me parecería como muy razonable pensar en comportamiento lineal, porque evidentemente las expresiones que estamos viendo ahí, digamos las gráficas que me arroja la página, pues no muestran, digamos, por ejemplo, en Chile, en este pedacito desde el 1 de enero hasta el 4 de febrero, el comportamiento fue prácticamente lineal. Fíjense los datos. En los primeros 10, 11 días fue la misma cosa, el mismo valor. Luego cambiamos a un valor un poquito mayor y solamente ya después, digamos, por aquí, ya empezó a despegar con velocidad mayor, ¿verdad? Pero ya estamos en el 10 de febrero. Entonces, pues un comportamiento lineal implicaría una línea recta así. Pero ¿qué pasa entonces del 22 de marzo en adelante? Que la recta sigue creciendo al mismo ritmo, pero uno esperaría que la vacunación fuera cada vez más, o sea, o creciera a una tasa mayor. Por eso pienso que no sería una buena idea pensar en una regresión simple, lineal, sino, digamos, usar un polinomio tal vez de grado, no sé, ustedes analicen los datos dependiendo del análisis, ustedes escojan la que consideren más apropiada. Bueno, entonces, hemos llegado, ya son las 12, ya se nos terminó el tiempo de la clase del día de hoy. Solo me resta decirles que les agradezco su presencia aquí. Hemos tenido hoy 39 estudiantes. Bueno, les deseo un feliz resto de semana y nos vemos entonces en la clase del próximo viernes para retroalimentar un poco lo que se tenga en ese momento y para dar un pasito más en el tema.